¿Qué tal? Bienvenidos a otro video más de MediChannel. Bien, como ya saben, nosotros somos estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. Junto a mi compañero Hugo Jorge Jiménez Roberto y su servidor Méndez Enríquez Felipe Alberto, vamos a explicar qué es la sociología y sus generalidades. ¿Qué es la sociología? La sociología es una ciencia social que surgió a finales del siglo XVIII y ha tenido como objeto de estudio las interacciones que va a tener las personas entre la sociedad y con su ambiente. Somos seres sociales, por lo tanto el ser humano requiere estar organizado en grupos para poder llevar a cabo sus funciones y desempeñarse de manera adecuada. Podemos ver que los cambios se dan en la historia y este ha sido un objeto de estudio muy importante para la sociología, porque nos va a indicar cómo reaccionan las personas ante los cambios y ante sucesos de vital importancia no solo a nivel personal, sino para toda la comunidad. Sucesos como la Revolución Francesa y la Ilustración han tenido efectos que han generado cambios, y esto puede provocar que una cultura cambie no solo su forma de pensamiento, sino que se ha llegado al punto de hacer cambios en la forma de gobierno, en la educación que se le da a las personas, e inclusive a nivel religioso. Es muy importante que tomemos en cuenta que como seres sociales, cada quien va a tener una percepción distinta. La psique de la persona es algo que le va a dar individualidad. Su personalidad le va a permitir percibir un cambio y poder aplicarlo para bien o tener que rechazarlo puesto que no va con su persona. La sociología, como disciplina, va a tener diferentes ramas. En este caso nos vamos a centrar en la sociología médica. La sociología médica es una rama que va a estudiar específicamente cómo la persona percibe la relación médico-paciente, cómo van a reaccionar ante los cambios en tratamientos, por ejemplo, el uso que se le da al avance de tecnología y los nuevos tratamientos que se proponen para tratar las diferentes enfermedades que han afectado a la humanidad. Debemos saber que la sociología médica es de vital importancia porque también nos va a permitir saber cómo debemos comportarnos en determinadas sociedades, puesto que cada una tiene usos y costumbres distintos y no podemos llevar a cabo ciertos procedimientos que sean mal percibidos allá. El contexto histórico de la sociología es algo muy interesante. Como mencionamos anteriormente, es una ciencia que surgió en el siglo XVIII a finales, y desde aquel entonces las personas se han dedicado a ver cómo se llevan a cabo las interacciones. Las ciencias sociales en particular han tenido un pequeño problema. Algunos no las consideran ciencia debido a que estudian factores que no siempre pueden llevarse a cabo con el método científico. El método científico se sabe que estudia a nivel natural, a través de la observación e hipótesis y experimentación, cómo se puede explicar un algo. Sin embargo, en cuanto a fenómenos sociales, es más complicado. En el caso de la sociología médica, tenemos orígenes desde que hablamos, por ejemplo, con Hipócrates. Sabemos que las personas ya tenían una idea de cómo debía comportarse un médico con su paciente cuando mencionamos el juramento hipocrático. ¿Por qué? El juramento hipocrático, ¿qué es lo que nos dice? Sencillo. El juramento hipocrático nos dice que nosotros, como personas que van a velar por la salud, no podemos tomar una vida. Desde que analizamos esto a nivel psicológico e inclusive filosófico, podemos ver que en la sociedad ya teníamos formada una idea de cómo tenían que ser las personas acorde a los roles asignados. También sabemos que grandes figuras de la historia de la medicina, como Galeno y Paracelso, hicieron estudios, aunque ellos se enfocaron más en el aspecto psicológico. Ellos querían explicar cómo un acontecimiento histórico podía afectar a la salud de la persona, no precisamente a un nivel precisamente psicológico, sino cómo un factor externo podía afectar a la salud a nivel fisiológico de un individuo. Esto es algo que vamos a encontrar muy interesante, porque vamos a notar que la sociología entonces va a abarcar mucho más de lo que nos esperaríamos. Ahora bien, ya visto lo que es la sociología y su desarrollo histórico, cabe recalcar que se van a encontrar ciertos autores
que van a ser de gran importancia y que contribuyeron de gran forma para que hoy se conozca como tal a la sociología como subdisciplina, en el cual yo les voy a mencionar 5 que son importantes de mencionar como tal. En el cual primeramente tenemos a Karl Marx. Este autor en su momento criticó el sistema capitalista en el cual se encontraba, en el cual era la burguesía, puesto que se basaba de explotar a los obreros para beneficiar a los burgueses como tal. Como sabemos, se dividía en clase alta, en clases que eran altas y clases que eran bajas, en el cual este sistema se apoyaba en beneficiar a clases altas, a la clase alta como tal, pero perjudicaba a la clase baja, en el cual por esta razón él tachaba de injusto e inmoral. Ahora bien, el segundo autor que cabe mencionar tenemos a Durkheim, en el cual él fue uno de los de los que hizo grandes aportaciones a la teoría estructural funcionalista como tal. Como sabemos, esta teoría a grandes rasgos se menciona de que una sociedad está compuesta por diferentes órganos y que estos deben interactuar entre sí para que la sociedad pueda salir adelante, y que si hay afectación en alguno va a repercutir directamente en otro. Ahora bien, como tercer autor tenemos a Max Weber. Este autor se enfoca más directamente entre las interrelaciones de los órganos ya mencionados. Sin embargo, él antepone el raciocinio como individuo y menciona que gracias a este raciocinio va a permitir que prospere la sociedad y se permita estas interrelaciones que hay entre los órganos ya mencionados. Ahora bien, como cuarto autor tenemos a Herbert Spencer. Este autor se basa más en la sistematización como tal, es decir, rescata lo anterior en cuanto al raciocinio, sin embargo, divide la sociedad como distintos sistemas, que son las relaciones de los órganos, como ya mencionaba, sin embargo, no como uno solo, sino como diferentes sistemas, que deben de funcionar correctamente para que la sociedad pueda prevalecer como tal. Bien, como último autor, como de los que nosotros estamos mencionando, tenemos a George Herbert, en el cual este autor se basaba en la crítica directamente de las grandes teorías, de las teorías que trataban de abarcar grandes rasgos, y él pensaba que lo mejor era abarcar y crear teorías para rangos medianos, es decir, abarcar más directamente los campos y las relaciones que hay entre distintos ámbitos de forma más específica. Es la razón por la cual es uno de los principales autores por la cual en la actualidad existen infinidades y gran variedad de teorías como tal. Ahora bien, pasando a las teorías. Como sabemos en la actualidad de esta subdisciplina que ya está más desarrollada de la sociología como tal, van a existir una gran variedad de teorías. Sin embargo, aquí rescatamos 5 que son importantes de mencionar y que van a tener un gran impacto en cuanto a la sociedad, ya sea independientemente a la edad contemporánea que se esté viviendo. Ahora, la primera teoría que tenemos es la estructural funcionalista. Esta teoría ya la habíamos mencionado anteriormente, la cual se basaba en que tenemos distintos órganos en cuanto a la sociedad y que estos se deben relacionar de manera correcta entre sí y deben de funcionar de manera conjunta. Que como sabemos, si va a haber una afectación en alguna, a afectar a otra y va a permitir que la sociedad no esté funcionando como debería. Como segunda teoría tenemos la teoría del conflicto, en el cual en esta teoría cabe recalcar que, como sabemos, estos órganos van a tener distintos intereses y pues ambos órganos, independientemente de cuáles sea, van a querer llevarlos a cabo. Sin embargo, el conflicto va a resurgir cuando estos intereses choquen entre sí, permitiendo que, como sabemos, que distintos campos, estos órganos van a ser importantes en la sociedad. Si alguno de estos llegan a chocar y no funcionan correctamente y afecta al otro, es cuando surge un conflicto, de ahí el nombre de la teoría. Ahora, como tercera teoría tenemos el interaccionismo simbólico, en el cual, como sabemos, el ser humano es un ser social por naturaleza. Sin embargo, esta teoría se basa que es necesaria que se lleve a cabo esta interacción entre los individuos como tal para que posteriormente se pueda crear una relación y avanzar, desarrollar a los órganos para que esta sociedad pueda desarrollarse como tal correctamente. Bien, como cuarta teoría tenemos ya las teorías más enfocadas a como individuo, en el cual tenemos la teoría de la acción, en el cual se basa que el individuo va a hacerse responsable de sus acciones
y consecuencias que tienen como en estas mismas, puesto que como sabemos en las distintas sociedades vamos a encontrar un conjunto de normativas la cual hay que seguir y el individuo tiene que hacerse responsables de sus acciones como tal. Bien, como última de estas teorías tenemos la teoría conductual, en el cual nos menciona cómo el entorno en el que se desarrolla un individuo va a influir directamente en su conducta, puesto como ya lo mencioné anteriormente, nosotros por ejemplo crecemos en un entorno lleno de normativas, pero van a ser diferentes dependiendo de la sociedad en el que uno como individuo se desarrolle, por el cual este va a afectar hasta cierto punto y gran parte en la conducta del ser humano como tal. La sociología médica como subdisciplina de la sociología surge particularmente después de la Segunda Guerra Mundial. Este es un acontecimiento muy importante porque vamos a ver que se llevaron a cabo diferentes acontecimientos que afectaron la forma en la que se perciben las ciencias, sobre todo en la medicina. Vamos a encontrar personajes como Joseph Mengele, un médico de la Alemania Nacional Socialista, que llevó a cabo demasiados experimentos, sobre todo con niños y gemelos, que hoy en día serían considerados como antiéticos. Y aquí tenemos otro factor muy importante, el origen de la ética y la bioética como una de las ramas de estudio que van a regular la medicina hoy en día. Y no solo la medicina, sino el uso de las ciencias en general, puesto que van a ser ramas que van a abarcar también a los animales. Sin embargo, retomando la parte de la medicina, vamos a notar que estamos regulados por diferentes convenios internacionales que nos van a indicar ahora no solo qué es lo que se espera de nosotros, sino qué es lo que no deberíamos hacer en cuanto a un ideal de lo que debe ser un médico. La sociología médica se considera muy importante, inclusive fue mencionada en la conferencia de 1893. Uno de los científicos llegó a utilizar el concepto mucho antes de que fuera un concepto tal cual como ciencia, una rama o una disciplina formada. Y bien, eso es todo en cuanto a sociología y sus generalidades. Espero y les haya sido clara la información y la puedan utilizar en algún futuro para sacarle provecho. Gracias.